Continúa contigo al aire hasta las 3 de la tarde, así que es el momento de las preguntas que tengas sobre este tema tan interesante con la doctora Montserrat Peña. Es el tema de la diabetes que estamos tocando en la tarde de hoy y vamos a ver la relación que tiene con todos nuestros hábitos, ¿ok? Así que el 809-540-1065 si estás acá en el distrito. También puedes llamar al 1-809-200-1065 si estás en el interior del país y el 1-833-610-1065 para toda la gente que está fuera de la República Dominicana. Sin ningún cargo, cada una de esas líneas. Bien, Monse, fuera del aire hablábamos un poquito de que, bueno, en los 90 se satanizaron las grasas. Eso era lo peor, comerse la grasa. Nada más, lo saludable era proteína y carbohidratos. Ahora es al revés, se está satanizando la parte de los carbohidratos y supuestamente el consumo debe ser mayor de grasas y proteínas. A esto vamos con que supuestamente los índices de picos glicémicos suben cuando tomamos X alimento o whatever. Hay una moda de evitar el pico glicémico, pero ¿no es esto lo normal que cuando ingerimos cualquier alimento, esa es la reacción del cuerpo? Sí, cuando ingerimos alimentos que son ricos en hidratos de carbono, que se van a convertir en azúcar, sí va a haber un pico. Y ese mismo pico es el que produce la señal para que el páncreas pueda liberar más insulina. Entonces, la diferencia, digamos, de un paciente que no tiene la condición, que no tiene la enfermedad, de un paciente que sí la tenga, es que su páncreas está en óptimas condiciones para responder rápidamente a ese nivel de glicemia que hay en la grasa, con la liberación de la insulina. En los pacientes que son diabéticos o prediabéticos, no está esa respuesta inmediata. Entonces, por eso sí mantienen el pico de glicemia. Una de las pruebas que se le hacen a las personas para, luego de que tenemos una glicemia elevada, tenemos una hemoglobina glicosilada elevada, es la de la intolerancia a la glucosa, donde a las personas se le ponen a tomar un líquido que es de diferentes concentraciones y se va midiendo los niveles de insulina que hay en sangre para saber si está respondiendo de la manera adecuada a esa ingesta de glucosa. Ese líquido es dulcísimo. Exactamente. Pero mi pregunta es, ¿son tan dañinos los picos glicémicos o es una parte en una persona sana? Si se mantienen, sí. Y ya ahí es porque hay una condición. ¿Por qué? Porque esos niveles altos de azúcar, como dije al principio, van a dañar tejidos. No debe estar ahí. Entonces vamos a tener el paciente que ingirió muchos alimentos, pero su cuerpo no está recibiendo la cantidad de energía necesaria para sus funciones. O sea, se queda en el torrente sanguíneo, no entra al músculo. En el diabético. En el diabético. En el sano, es que te pregunto. En el sano. No importa, eso es parte de lo... Exactamente, pero obviamente si esa persona tiende a hacer alimentos que van a incrementar un pico, o sea, van a tener un pico, a mantenerlo, puede ocasionar un daño. Okay. Montserrat, ¿y es cierto eso de que, por ejemplo, en el caso de las frutas que tanto se están satanizando ahora mismo, suben en su mayoría mucho el pico glicémico? Y si realmente una persona sana que no tenga una diabetes, pues, o sea prediabético, debe evitar el consumo de frutas. Bueno, aquí yo tengo un jugo que yo creo que me va a poner esa glicemia. Bueno, no tiene azúcar, pero está melado de frutas. Bueno, pero la misma fruta. Exactamente. Con respecto a las frutas, que son cadenas de glucosa y son ya la molécula, como quien dice, viene más libre. Cuando llega al estómago, que se rompe esa molécula, tiene una absorción mucho más rápida. No es que las frutas sean dañinas, señores. Las cosas que son dañinas las ha creado el ser humano. Claro. Exacto. ¿Cómo íbamos a sobrevivir como especies miles y miles de años si lo que comíamos era la fruta de la mata? Y ahora resulta que no, que tiene mucho azúcar y no podemos. Hay una campañita. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la ingesta de frutas? Es que hay un abuso en la ingesta de las frutas. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a comer algo saludable y entienden que me voy a comer, por ejemplo, un guineo a las 10 de la noche porque tengo hambre, o una banana, donde usted se va a acostar. ¿Qué va a hacer con esa glucosa en la sangre? Entonces, no es que sea viejo. Tiene bastante. Una de las frutas con más azúcar es el guineo, justamente. Entonces, por pero eso hay una relación entonces sí con la hora, doctora. ¿Cuál es la explicación de eso? Con la hora y también es con el gasto calórico. Eso mismo. La actividad que tú haces. Exactamente, con la actividad que tú haces. Obviamente hay horas en el día que eres más activo y otras que no, pero eso depende de tu estilo de vida. En eso mismo entra que si tú te acuestas más tarde, entonces el parámetro no es el mismo. Para una persona que se acuesta a las 9, dice, bueno, pues si te comes eso a las 8 es un escándalo, pero si te lo comes a las 8 y tú eres de lo que te duermes a pasada la medianoche. No, y dependiendo de lo que vayas a hacer, porque la mayoría de los pacientes que yo tengo que son súper nocturnos es porque se sientan a trabajar. Y recuerden que el cerebro es el órgano que más glucosa consume. O sea, que la necesitan en ese momento. Necesitamos la glucosa, o sea, todos.
O sea, Monse, que tú no eres pro consumo de carbohidratos en la noche para un mejor sueño. Es que eso va a depender de la persona, porque yo he sabido comerme una taza de arroz en la noche porque ese día o entrené mucho o tuve una actividad cerebral demasiado activa y me he comido una ensalada y me he quedado grave, o sea que sé que no voy a dormir. O entrenaste tarde. Porque mi cuerpo me está demandando. Monse, Ahí es un tema individual y hay que saber escuchar esas señales. Exactamente. según tú, porque antes se decía que 5 porciones de frutas al día era lo que necesitábamos. Muchísimo. Que es mucho, entendemos ahora, ¿no? Pero también hay que ver la porción, porque esa es otra cosa. ¿Qué porción realmente tú entiendes que es la recomendada? Sí, Monse me habló de eso en el Exacto. podcast. Las porciones son bien pequeñas. Son pequeñas. 5 exactamente. porciones, ¿a qué le llamamos porción? ¿Verdad? ¿Qué unidad de medida es esa? Bueno, una porción en medicina es una taza. Ok. No Una taza de taza. café, ¿no? No, 8 onzas. La taza medidora de cocinar. Exactamente. Exacto. Eso es una Chiquita. porción. Eso es una porción. Pero en cuanto a frutas, realmente varía también un poquito Sí, eso. por ejemplo, en los pacientes diabéticos yo me mantengo con media taza a una taza dependiendo de la actividad física de mis pacientes. La mayoría de los pacientes que son diabéticos comienzan a realizar actividad física después que se le diagnostica la condición. Casi siempre después. Eso es cierto. Wow. Casi Sí, siempre después. ponemos candado cuando nos Exactamente. Ya nos robaron. Un guineo son 2 porciones, por así decir. Un Un guineo mediano. 2 Exactamente. porciones. Entonces yo en esos casos lo mando a hacer con las frutas picadas y peladas. 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 Sí, por ejemplo, la banana, la No, manzana, ah, no, ya. las frutas que Es se para van que a- tú calcules bien Exactamente, la porción. Ok. Ok. Pero no significa que por ser diabético no vas a consumir frutas. No, Sí las puedes no, consumir. exactamente. Pero sí hay unas frutas que están prácticamente, digamos que prohibidas o que están No, bastante prohibidas, limitadas. no, eso va a depender del control glicémico del paciente y eso va muy de la mano con la alimentación que él tenga, las otras comidas que haya realizado, si fueron muy ricas en hidratos de carbono. O sea, recuérdense que el factor cultural de nuestro país es extremadamente predisponente a esta enfermedad, porque Claro. nosotros somos de comer, en un ejemplo llano, Sí. espagueti con arroz, Sí. Claro. Claro. espagueti Dos con tostones carbohidratos. fritos, Pan con espagueti. pan con espagueti. Sí. Comemos guineo, por Sí. ejemplo, con la comida O sea, del mediodía, con el arroz y todo lo demás carbohidratos que son Entonces, bastante. un paciente que digamos que me ha pasado que se desayuna, doctora, yo me como 3 guineos, 3 plátanos en mangú con huevo frito. Wow. Ujú. Y esa es su alimentación queso porque eso frito. es lo que puede conseguir, porque también el factor monetario es importante. O sea, Sí. el paciente que tiene mayor adquisición es un paciente que se cuida. El paciente que no tiene ese poder tiene que comer lo que consigue. Lo que aparece. Entonces tú no puedes dar a un paciente que eso es lo que consigue o que solamente al mediodía puede comer arroz con espagueti o con una carne guisada, ya ustedes saben, con la cantidad de grasa. ¿Y cómo tú sugieres a un paciente de poder socioeconómico bajo para manejar su diabetes a nivel nutricional? Tiene que haber alguna forma. Manejo las porciones. Las cantidades. De lo que te vas a comer, Exactamente. Y los horarios, se los trato de cambiar, o sea, dependiendo de su estilo de vida. Si, por ejemplo, ese paciente es, digamos que a partir de las 2 de la tarde a 6 de la tarde, que tiene mayor actividad, porque digamos que en la mañana trabaja en oficina y en la tarde se va a hacer trabajo de campo, entonces al mediodía yo le pongo una mayor carga. Ya. Que ahí es cuando tienen mayor gasto. Exactamente, Claro. porque luego de esas horas ese paciente va a tener una actividad física ardua. Siempre hay que concientizarlos en que hagan actividad física y no necesariamente caminar. El paciente diabético se beneficia del ejercicio de resistencia muscular. Y la mayoría le tiene miedo. ¿Por qué? Por la parte de la neuropatía. Porque dicen, bueno, si hago algo de mucho impacto y ya tengo una neuropatía o tengo una condición oftálmica, Me voy a pasar algo. exactamente. Pero en realidad el Miedo. control de glicemia, los estudios avalan que el ejercicio de resistencia muscular es el único con la capacidad de controlar la glicemia en sangre y ayudar a preservar la masa muscular, que el paciente diabético pierde mucha masa Sí. muscular. Con la misma enfermedad. Monse, ahora que mencionas la parte ocular, que sabemos que hay muchísimos problemas con el ojo diabético. Exactamente. ¿Las pesas deben tener algún tipo de manejo distinto en un paciente diabético con un problema, una lesión ocular? Sí. Nosotros generalmente le indicamos a estos pacientes que cuando vaya a hacer ejercicio de la parte superior que incluya peso, lo haga de forma sentada.
para ¿Eso la por qué, presión? Monse? Por porque la puede fuerza, tener, la cantidad de exactamente, fuerza. en los pacientes diabéticos lo que hay es una retinopatía diabética, entonces se compromete la microcirculación de la retina y por eso el aumento de presión, de esfuerzo, empeora la condición. Entonces pedimos que sean peso regular, manejado, no es que va a ser bodybuilder, pero que lo haga de forma sentada. Por el asunto de la maniobra de Valsalva también. De hecho, yo que tengo desprendimiento de retina, no soy diabética, me recomendaron eso, no hacer pesos muy fuertes, para evitar las maniobras de Valsalva que hace el organismo ante un peso muy fuerte. Exactamente. Cosa que tú no haces. Claro que no, yo le meto todo ahí, pero nada. Yo sé. Que sea lo que Dios quiera. Exacto. Monse, Rey, Julie, las señales de que estamos en diabetes o en prediabetes son iguales. Sí, en realidad sí. La mayoría de los pacientes, lo primero que me dicen que siente es mucha sed. Una sed que no importa la cantidad de agua que toman, siempre tienen sed. Ellos mismos comienzan a aumentar la ingesta de agua. Aquí hay que tener un poquito de control porque muchos de los pacientes diabéticos también son hipertensos. Entonces, si están tomando diuréticos, hay que ver si la ingesta de agua que están recibiendo es adecuada, porque tú le preguntas a las personas, ¿usted toma suficiente agua? Claro que sí. ¿Qué cantidad? Y te dicen 4 vasos, 3 vasos, pero es un paciente eso no es, que hace eso no es suficiente agua. Entonces hay que ser muy específicos con esta pregunta. Lo segundo que pueden presentar es poliuria, de ir mucho al baño. Orinar mucho. Exactamente. Pérdida de peso de forma incontrolada, aún comiendo muchos alimentos, presentar pérdida de peso. Y la pregunta más común que le hacemos a los pacientes que, por ejemplo, que son de una clase, de un estrato social un poco más bajo, es si cuando ellos orinan hay hormigas a su alrededor. ¿Cómo? Ay, he escuchado eso y pensé que era un mito, Monse. Yo pensaba que era un mito, de verdad. Porque la glucosa se elimina en la orina. O sea, que una orina con mucha glucosa las hormigas. Exacto. Es una de las preguntas llanas que le hacemos al público. Pero la gente se puede dar cuenta en el mismo baño. Es decir, no, eso es para personas que viven otro lado. En el inodoro no, porque eso se va. Bueno, si lo hacen si se descarga ya abierto, no van exactamente. Pero vamos a estar claros, hay tigres que no tienen muy buena puntería y de repente usted ve si se están acercando hormiguitas por esos lados. Cuidado. Algo hay de eso. O sea, alto nivel de glucosa. Exacto. Wow. ¿Y esos síntomas son idénticos en diabetes y en prediabetes? Sí, claro. Wow, qué importante. Interesantísimo. Monse, te llegó, perdón, Rey. Tenemos que hacer una pausa y dejamos entonces la preguntita para dejarla en el aire antes de regresar. Sí, a Monse la pueden seguir @DRA Montserrat Pena. Monse, un número de contacto para, ahora mismo tienes tu consulta tanto nutricional como estética, si nos puedes brevemente decir dónde estás laborando, horarios y teléfono para poder contactar contigo. Sí, claro, me encuentro en Skin Studio y me pueden escribir o llamar al 829-806-8957. Repeat. 829-806-8957. Tanto para Skin Studio, que es la parte estética, como para la parte de nutrición. Perfecto. Volvemos con más en Radio Fit y la doctora Montserrat Peña. Hoy, diabetes, prevención con nutrición y ejercicios. Volvemos. Buenísimo.